Nadie sospecha nada, amor. El hotel está reservado para el finde. Mi jefa piensa que voy a cuidar a mi tía en Valencia. Esa frase lo cambió todo. Eran las 7:42 de un viernes cualquiera en Madrid. En el pequeño y luminoso piso de Chamberí, Carmen cortaba pimientos para preparar fajitas. Música suave de fondo. Una copa de vino abierta. Esperaba a su marido Carlos, que, como cada semana, había avisado que se quedaría hasta tarde en el estudio de arquitectura. El teléfono sonó sobre la encimera. Número desconocido. Carmen lo cogió sin dejar de mover el cuchillo, con ese gesto automático de quien espera una llamada de la gestoría, del gimnasio, de cualquier cosa normal. Sí. Amor, no te preocupes, nadie sospecha nada, dijo una voz femenina, joven, alegre, y con un marcado acento andaluz. El hotel está reservado para el finde en Altea. Le dije a mi jefa que voy a cuidar a mi tía en Valencia. Carmen se quedó congelada. El cuchillo quedó suspendido en el aire. La cocina entera pareció detenerse. ¿Perdona? Preguntó sin respirar. Un silencio denso. Al otro lado de la línea, la mujer dudó. ¿Quién habla? Soltó confusa. Soy Carmen, la esposa de Carlos. Una pausa. Clic, la llamada se cortó. Carmen miró la pantalla con incredulidad. Número oculto. Sin nombre. Marcó de vuelta. Buzón. Lo intentó otra vez. Nada. Guardó el número con un solo nombre, ella. Ese fue el primer giro de una historia que Carmen jamás habría imaginado vivir. Cuando Carlos llegó a casa, pasadas las 10, el piso estaba en penumbra. La cocina, impecable. La cena, inexistente. Solo Carmen sentada en el sofá, con el vino ya casi vacío y la mirada perdida en los tejados iluminados por la ciudad. Perdona, cariño, dijo Carlos quitándose la chaqueta. El cliente alemán ha pedido cambios de última hora. Llevamos todo el día con los planos. Carmen lo miró en silencio. Llevaban más de 15 años juntos. Se conocieron en una exposición de fotografía en la Complutense. Él alto, siempre con esa sonrisa tranquila. Ella, decidida e inteligente, compañera en todo. ¿Y eso fue con Sergio? Preguntó con naturalidad. Sí, claro. Estábamos los dos. Qué raro, comentó, tomando otro sorbo. He llamado al estudio y me dijeron que Sergio se fue a recoger a su hija a las 5. Actuación escolar. Un parpadeo rápido. Un titubeo casi imperceptible. Ah, bueno, trabajamos desde casa esta tarde, respondió sin perder la compostura. Seguimos conectados por Zoom. Carmen no insistió. No hacía falta. Había visto ya demasiado. Esa noche, acostada junto a él, no pegó ojo. Cada palabra, cada gesto, cada recuerdo pasaba ahora por un filtro nuevo. Las reuniones de última hora. Las escapadas laborales. Los mensajes que nunca podía ver. Las llamadas que él respondía desde el baño. A las 3:12 de la madrugada, Carmen tomó una decisión. No iba a llorar en silencio. Ni a buscar venganza impulsiva. No. Iba a averiguarlo todo. Y cuando lo supiera, él mismo se encargaría de destruir su mentira. Pero lo que Carmen no sabía, es que esa llamada no solo revelaba una traición. Iba a destapar una red de secretos más grande de lo que jamás imaginó. Y alguien más también tenía algo que perder. Carmen no pensaba quedarse quieta. No iba a ser esa mujer que espera, que calla, que se conforma con excusas mal montadas y mensajes a medias. A sus 38 años, con una carrera sólida como directora editorial en una revista de diseño en pleno auge, no estaba dispuesta a ser una nota al pie en la historia de su propio matrimonio. La mañana siguiente, ya en su oficina en la Gran Vía madrileña, Carmen mantenía el tipo. Dirigía la reunión semanal con la misma eficacia de siempre, firme, organizada, segura. Pero solo alguien muy cercano habría notado la rigidez en su postura, la leve tensión en su voz. Y ese alguien era Nerea, su asistente. 24 años, brillante, discreto, con un sentido de la observación afilado como un bisturí. ¿Va todo bien, jefa?, preguntó cuando el último redactor salió de la sala. Carmen dudó un segundo. Luego cerró el portátil con calma. Necesito tu ayuda. Es personal. Y absolutamente confidencial. Nerea asintió sin dudar. Cerró la puerta y se sentó frente a ella, serio.
Carmen le contó todo, la llamada, la voz, la mentira. Nerea no la interrumpió ni una vez. Escuchó como quien se prepara para actuar. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Carmen se levantó, cruzó los brazos frente a la ventana y observó el tráfico que avanzaba a paso lento bajo la lluvia fina. Madrid era gris, pero dentro de ella algo se encendía. Voy a averiguar quién es ella. Voy a conocer todos los detalles. Y luego decidiré qué hacer con mi matrimonio. Pero lo haré yo. No en los términos de Carlos. Esa misma tarde, Carmen y Nerea dieron el primer paso. Gracias a un contacto de Nerea en una operadora telefónica, consiguieron algo que pocos obtendrían sin mover influencias, el nombre registrado tras el número que había llamado. Martina. 28 años. Vive en Malasaña. El corazón de Carmen latía con fuerza mientras conducía de vuelta a casa. La ciudad entera parecía haberse vuelto un tablero de ajedrez. Cada pieza tenía un propósito. Y ella no iba a moverse sin plan. El conocimiento es poder, se repetía. Y esta vez lo tendría todo. Pero lo que Carmen no podía imaginar, era que aquel hilo tirado con una llamada iba a desenredar algo mucho más oscuro que una infidelidad. Iba a descubrir secretos que llevaban demasiado tiempo enterrados. Secretos que no solo amenazaban su matrimonio, sino su propia percepción de la verdad. Viernes por la tarde. Las calles mojadas de Malasaña brillaban bajo las farolas. Carmen aparcó frente a un edificio antiguo, de esos con encanto decadente y buzones oxidados. Según la información, Martina vivía en el tercero. Si sus cálculos eran correctos, estaría terminando de preparar la supuesta visita familiar en Valencia. Que en realidad, era una escapada romántica a Altea con su marido. Carmen se miró en el retrovisor. Nada de americana ni tacones. Llevaba jeans, una blusa oscura, el pelo recogido en una gorra discreta. Gafas sin graduar. Una versión civil, anónima, de sí misma. No era por miedo. Era por estrategia. Por control. Entró al portal aprovechando que un vecino salía. Subió por las escaleras, evitando el ascensor antiguo con rejas. Necesitaba esos minutos para ordenar su mente. Pensar. Respirar. Frente a la puerta del 3B dudó. ¿Qué esperaba? ¿Confrontarla? ¿Confirmar su rostro? ¿Encontrar algo que la hiciera sentir menos traicionada? Tocó el timbre. 1, 2, 3 segundos. La puerta se abrió. Ahí estaba Martina. Y sí, era hermosa. Joven con ojos color miel que contrastaban con su melena castaña suelta. Iba vestida de forma casual, como quien se prepara para un viaje. Natural. Serena. Las dos se miraron. Como si el tiempo se detuviera. Sí. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Martina, con una media sonrisa cordial. Carmen tragó saliva. Sabía que no debía explotar. Que tenía que pensar antes de hablar. Y sobre todo, observar. Y en ese instante lo notó. En el fondo del pasillo, una maleta abierta. Ropa doblada. Y una cartera de hombre sobre el sofá. Una cartera que conocía muy bien. Carlos había estado ahí. O peor, aún podría estarlo. La reconoció en cuanto abrió la boca. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Martina. Esa voz. Carmen la había escuchado con claridad por teléfono. No cabía duda. Sí. Creo que si puedes ayudarme, respondió con una calma que no sentía. Soy Carmen, la esposa de Carlos. Martina se quedó de piedra. Literalmente. Su rostro perdió color y sus dedos se aferraron al marco de la puerta como si el suelo acabara de inclinarse. Carmen, yo. Podrías empezar por invitarme a pasar. Creo que tenemos mucho que hablar. ¿No crees? Martina dudó un segundo. Luego, sin decir nada más, se hizo a un lado y le abrió paso. El piso era pequeño, moderno y decorado con un gusto sencillo pero cuidado. Sobre la mesa de centro, una maleta abierta y varios mapas de Altea. Unas zapatillas masculinas cerca del sofá. El aire olía a perfume y café recién hecho. ¿Quieres uno?, preguntó Martina, mecánicamente. Prefiero la verdad, respondió Carmen, sentándose frente a ella, sin quitarle la vista de encima. Durante la siguiente hora, en esa sala silenciosa donde la lluvia golpeaba débilmente los cristales,
Carmen escuchó el desmoronamiento meticuloso de su matrimonio, narrado por una desconocida. Martina se mostró nerviosa, sí, pero también honesta. Le contó todo, cómo había conocido a Carlos en una presentación de arquitectura 8 meses atrás, cómo él se le acercó, cómo fue envolviéndola con palabras seguras y promesas. Me dijo que lo vuestro estaba acabado, que seguía contigo solo por inercia. Incluso me habló de mudarse a Valencia conmigo. Solo estaba esperando el momento adecuado para contártelo, después de su cumpleaños. Carmen levantó una ceja. El cumpleaños de Carlos había sido hace 3 meses. 3 meses más de mentiras, susurró. Y luego, sin poder evitarlo, ¿sabes? Lo más absurdo es que realmente creí que estábamos bien. Discutimos, claro, como cualquier pareja. Pero nunca imaginé esto. Martina bajó la mirada, incómoda. Él me dijo que ya ni dormíais juntos. Que apenas os hablabais. Carmen rió. No de alegría. De ironía. Dormimos en la misma cama cada noche. De hecho, anoche, después de estar contigo, hicimos el amor. Martina la miró horrorizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me mintió, también a mí. Todo este tiempo. Un silencio cargado se instaló entre ellas. Ninguna sabía muy bien cómo gestionar ese tipo de dolor compartido. Entonces sonó el teléfono de Martina. Carmen lo vio antes que ella. Carlos. Contesta, dijo sin dudar. Pon el altavoz. Martina tragó saliva, temblorosa. Apretó el botón. Hola, intentó sonar natural. Hola, preciosa. ¿Estás lista? Salgo en 1 hora. Le dije a Carmen que tengo un viaje a Valencia por el cliente ese pesado. Estamos cubiertos hasta el domingo. Las palabras golpearon a Carmen como un mazo. Era la confirmación que no necesitaba, pero que ya no podía ignorar. Carlos vivía en una fantasía, con 2 mujeres que no sabían que compartían la misma mentira. Martina lo miró, luego a Carmen. Sobre eso, creo que deberíamos cancelar el viaje. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Podrías decir que ha pasado algo, sí, dijo Martina, con la voz quebrada. Tu esposa está sentada ahora mismo frente a mí. En mi salón. Silencio. Total. El tipo de silencio que se siente más que se oye. Carlos, soy yo, intervino Carmen, con una voz más firme de lo que esperaba. Creo que deberías venir aquí. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Los 3. Clic, la llamada se cortó. Martina dejó el móvil sobre la mesa. Ambas se miraron, no como rivales, sino como víctimas de una misma historia. No vendrá, dijo Martina, tras un largo minuto. Lo conozco. Va a huir. Siempre huye cuando algo se le va de las manos. También lo conozco, respondió Carmen. O eso pensaba. La tensión flotaba en el aire como electricidad. Carmen miró a su alrededor. Fotos, libros, una vida cuidadosamente montada por fuera, igual que la suya. Y sin embargo, nada era real. Nada. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Sobre la mesa del comedor, parcialmente cubierta por la maleta abierta, Carmen vio varios documentos desperdigados, hojas grandes con planos, carpetas, papeles con sellos oficiales. ¿Puedo? Preguntó señalando los documentos. Martina pareció desconcertada por la pregunta, pero asintió con un leve movimiento. Carmen se acercó. Comenzó a revisar los papeles con manos seguras, pero el corazón acelerado. Planos arquitectónicos. Nombres conocidos. El encabezado de uno de ellos decía Proyecto Residencial Santa Fe Madrid Norte. Luego otros documentos más inquietantes, un contrato de compraventa por una cifra desorbitada, y varias transferencias bancarias hacia cuentas en las Islas Caimán. ¿Qué es todo esto? Preguntó cada vez más desconcertada. Son papeles de Carlos, respondió Martina. Me los dio hace unas semanas. Dijo que no podía tenerlos ni en su oficina ni en casa, que eran confidenciales. Carmen tragó saliva. Su mente empezaba a conectar piezas a toda velocidad. Años revisando contratos en la editorial, lidiando con campañas de grandes firmas, le habían afinado el olfato. Y lo que veía delante no era una inversión. Martina. ¿Sabes realmente lo que son estos documentos? Algo de un proyecto, ¿no? Me dijo que era una inversión importante, algo privado, nada ilegal.
Carmen levantó un folio con una tabla de cifras y lo sacudió ligeramente. Esto es blanqueo de capitales. Están inflando artificialmente el coste de un desarrollo inmobiliario en más de 3 millones de euros. Y estas transferencias están fraccionando el dinero y enviándolo a paraísos fiscales. La cara de Martina se tornó de horror. ¿Me estás diciendo que Carlos está metido en algo ilegal? Y no solo él. Aquí aparece la firma de su socio, Sergio. Y también hay nombres de cargos públicos. Políticos. Martina se llevó una mano a la boca, horrorizada. En ese momento su móvil vibró. Un mensaje. Carmen lo leyó de reojo. Carlos, no voy a ir. No digas nada. Hablamos luego. Las dos se miraron. Había cambiado algo entre ellas. Ya no eran solo dos mujeres traicionadas. Eran testigos de algo más turbio, más peligroso. Creo que hemos sido peones en un tablero mucho más grande, dijo Carmen, doblando varios documentos clave y guardándolos en su bolso. Y ahora, tenemos que decidir cómo jugar nuestra próxima jugada. La lluvia había parado, pero el cielo de Madrid seguía cubierto de nubes pesadas. Carmen caminaba con paso firme por la calle Preciados, con el bolso apretado contra el pecho. No miraba escaparates. Solo pensaba en lo que había descubierto, y en lo que iba a hacer con ello. Ese sábado por la mañana eligió el San Ginés en pleno centro como punto de encuentro. Turistas, madrileños, ruido de cafeteras, conversaciones cruzadas. Era perfecto. Carlos nunca imaginaría que la conversación más importante de su vida se iba a cocinar entre porras y chocolate. Nerea llegó 10 minutos tarde, empapado y sin aliento. Perdón, el metro iba fatal. No te preocupes. Gracias por venir, le dijo Carmen, empujándole una taza humeante. Durante media hora, Carmen expuso todo. Desde la llamada equivocada hasta los documentos con transferencias sospechosas, pasando por las mentiras, las promesas rotas y los nombres que aparecían junto al de su marido. Nerea no la interrumpió. Su expresión cambió lentamente de sorpresa a preocupación. Esto es muy gordo, dijo al fin, bajando la voz. No estamos hablando solo de una infidelidad. Esto es un caso de corrupción empresarial de alto nivel. Si esos documentos son auténticos, podrían provocar una investigación nacional. Lo son. Conozco la firma de Carlos. Y he visto suficientes contratos en mi carrera para distinguir uno real de una trampa. ¿Y qué piensas hacer? Carmen se quedó en silencio. Bebió un sorbo de café. Su mirada no temblaba. Quiero hacer lo correcto. Pero no puedo confiar en la policía, al menos no aún. Necesito pruebas sólidas, respaldo legal. Y alguien con conexiones reales. Conozco a alguien en un medio digital, dijo Nerea tras una pausa. Periodismo de investigación. Publican desde el anonimato, pero tienen fuentes dentro del Congreso. Y credibilidad. Carmen asintió lentamente. Entonces es hora de que esto salga a la luz. Pero lo haremos bien. Sin errores. Sin exponernos de golpe. ¿Y Carlos? Tendrá su momento. Pero esta vez, será en mis términos. Esto ya no va de cuernos. Va de algo mucho más serio, dijo Carmen, mientras removía con desgana el café frío entre sus manos. Estamos hablando de delitos penales. Y conexiones que no terminan en Carlos. Una parte de ti quiere hundirlo, añadió Nerea observándola de frente. Que pague por todo. Por mentirte. Por usarte. Carmen asintió en silencio. Y otra parte tiene miedo, completó él. Y con razón, respondió ella. Esto ya no es solo una traición. Es poder real, Nerea. Gente con dinero. Con nombres. Con conexiones. En ese momento el móvil de Carmen vibró. Mensaje de número oculto. Tenemos que hablar. Es urgente. C. Es Martina, dijo Carmen enseñándole la pantalla. ¿Quiere verme? ¿Confías en ella? Carmen respiró hondo. Extrañamente sí. Ella también fue usada. No solo como amante sino como peón. Carlos le dejó documentos comprometedores que no podía guardar ni en casa ni en su despacho. Acordaron verse en una hora. En un sitio público pero tranquilo, el Parque del Oeste. Mientras tanto, Nerea haría copias digitales de todos los documentos y los subiría a un servidor cifrado.
Por si las cosas se torcían. A pesar de la llovizna, el parque seguía vivo. Corredores con chubasqueros, perros con impermeables, niños esquivando charcos. Carmen esperaba en un banco bajo un plátano centenario, cuando vio a Martina acercarse. Nerviosa. Con el móvil apretado en la mano. Gracias por venir, dijo Martina al sentarse. Ha vuelto a llamarte. Martina asintió. No ha parado. Está furioso. Y asustado. Me exige que le devuelva todos los documentos. Dice que hay millones en juego. Que podemos acabar muy mal si alguien más los ve. Carmen presentó a Nerea, que aguardaba a pocos metros. Hemos hecho copias, explicó. Pero necesitamos saber más. ¿Te dijo algo sobre el proyecto de Madrid Norte? ¿Sobre quién más está implicado? Martina miró a su alrededor, tensa. No mucho. Solo que era un negocio familiar. Al principio pensé que se refería a su despacho, pero ahora creo que hablaba de otra familia. Carmen frunció el ceño. ¿De qué familia? Carlos era de clase media. Pero su matrimonio con Carmen lo había conectado con alguien mucho más influyente, don Álvaro, su padre político. Empresario, consultor del gobierno con contactos en ayuntamientos, bancos, prensa. Intocable. Una vez mencionó a tu padre, añadió Martina. Dijo que sin Álvaro, esto no habría salido adelante. Yo pensé que exageraba. Carmen sintió como algo se rompía por dentro. ¿Su padre? ¿Involucrado? ¿Cómplice? Se levantó con el móvil en la mano. Se alejó unos pasos con el corazón latiendo como tambor. Marcó. ¿Carmen? ¡Qué alegría! Justo pensaba llamarte, respondió la voz inconfundible de don Álvaro. Papá, necesito preguntarte algo. ¿Estás involucrado en el proyecto inmobiliario de Carlos? ¿Madrid Norte? Un silencio breve. Peligroso. ¿Por qué me preguntas eso? Papá, es importante. No me mientas. Sí, Carmen. Lo conozco. Fui yo quien lo conectó con los promotores. Con los fondos. ¿Ha pasado algo? ¿Sabes que están inflando los precios? ¿Que hay dinero yendo a paraísos fiscales? Esta vez el silencio fue más largo. Carmen podía oír su respiración al otro lado. Carmen, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. En persona. Estoy en el Parque del Oeste. Ven ahora. Por favor. Colgó antes de que pudiera decir más. Volvió al banco. Martina y Nerea la miraron expectantes. Mi padre viene, anunció Carmen, aún asimilándolo. Está metido hasta el cuello. Y quiere hablar. La tensión era palpable. Nerea abrió su mochila y revisó discretamente su portátil. Martina se frotaba las manos. Carmen no dejaba de mirar el camino empedrado por donde sabía que iba a aparecer su padre. No como mentor, ni como figura ejemplar. Sino como parte del problema. Y cuando don Álvaro dobló la esquina del parque con su abrigo gris y su expresión medida, Carmen supo que nada volvería a ser como antes. Mientras esperaban en una pequeña cafetería con ventanas empañadas frente al parque, la lluvia empezó a golpear con fuerza. Martina removía distraída su infusión, Nerea revisaba su móvil sin dejar de vigilar la entrada. Carmen miraba hacia la calle. Tenía los nervios apretados en el estómago. Entonces lo vio. El Cadillac negro de su padre se detuvo frente a la acera. Pero no venía solo. Mi padre ha venido con Carlos, dijo Carmen, helada. Se le encendieron las mejillas. Dolor. Traición. Rabia. No me lo puedo creer. ¿Quieres que nos vayamos? Preguntó Nerea, tenso. Carmen negó con la cabeza. No. Es hora de acabar con esto. Cuando Álvaro y Carlos entraron al local, el ambiente se volvió denso como niebla. Carlos tenía el aspecto de un hombre derrotado, ojeras profundas, barba de 2 días, nervios a flor de piel. Álvaro, en cambio, mantenía su porte habitual de patriarca elegante, pero sus ojos delataban preocupación. Hija, empezó Álvaro con tono conciliador. Ha habido un malentendido. Podemos sacármelo todo. ¿Malentendido? Carmen mantenía la voz firme, pero baja. He visto los documentos. He leído cada hoja. Sé lo que habéis estado haciendo. Carlos se volvió hacia Martina con reproche.
Te dije que esos papeles eran confidenciales. ¿Cómo has podido? No las señales, intervino Carmen cortante. Fui yo quien los encontró. Porque te estaba siguiendo. Porque descubrí tu aventura. ¿O era eso también parte del plan? ¿Usar a Martina como almacén de vuestros secretos? Álvaro suspiró. Se sentó frente a su hija. Carmen, escúchame. Las cosas no son tan simples. Hay dinero que se mueve de forma no convencional, sí, pero hay razones. Es un sistema. No se puede pelear contra todo. ¿Razones? Carmen dejó escapar una risa seca. ¿A eso llamas desviar fondos y encubrir sobornos? ¿Razones? Carlos intentó intervenir. Tu padre me dio una oportunidad. Me conectó con gente. Este proyecto iba a cambiarnos la vida. ¿Y Martina? ¿También formaba parte del paquete? Eso fue un error, admitió Carlos bajando la mirada. Un error repetido durante 8 meses, soltó Martina con acidez. De pronto el móvil de Álvaro vibró. Miró la pantalla. Frunció el ceño. Es Sergio, dijo, mirando a Carlos. Dice que alguien ha estado haciendo preguntas sobre el proyecto. Que hay movimientos raros. ¿Le dijiste que venías aquí? Preguntó Carlos visiblemente alterado. No mencioné nombres. Carmen les observaba a ambos. Cada palabra que decían confirmaba que todo era más profundo, más peligroso de lo que había imaginado. ¿Cuánto más hay detrás? Preguntó. Su voz era una mezcla de miedo y determinación. ¿Quién más está implicado? Padre y yerno se miraron en silencio. Es mejor que no lo sepas, dijo finalmente Álvaro. Por tu propia seguridad. Eso ya no es posible. Estoy dentro. Hasta el cuello. Nerea, que hasta entonces había permanecido callado, intervino. Con todo respeto, señor Álvaro. Carmen tiene derecho a saber la verdad. Y además, ya no hay vuelta atrás. Hemos hecho copias de todo. Están protegidas. Carlos se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres tú? Mi asistente. Y mi amigo, dijo Carmen sin apartar la vista. Y sí, hemos asegurado los documentos. Por si acaso desaparezco. O si intentáis callarnos. Silencio. Álvaro levantó las manos. Está bien. Tienes razón. Carmen merece saberlo todo. Durante la siguiente hora, entre cafés que se enfriaban y miradas incómodas hacia los otros clientes, Álvaro desveló la verdad. Lo que empezó como un proyecto inmobiliario ambicioso con dinero público y privado, se convirtió en una red para canalizar fondos ilícitos. Políticos, empresarios, bancos, todos ganaban algo, explicó Álvaro. Carlos no creó el sistema. Solo, lo aprovechó. ¿Y tú, papá? Preguntó Carmen. ¿En qué momento cruzaste la línea? Álvaro no respondió. Solo la miró por primera vez, como si ya no fuera su hija pequeña, sino una mujer que sabía demasiado. Al salir de la cafetería, Carmen no temblaba. Estaba empapada, agotada, confundida, pero más Carmen que nunca. Tenía una decisión que tomar. Podía entregar los documentos. Denunciar. Enfrentar consecuencias. O podía guardar silencio. Proteger a su familia, su apellido, su reputación. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó Nerea mientras caminaban bajo la lluvia. Carmen no respondió de inmediato. Solo levantó la cabeza, observó el cielo gris y dijo. Aún no lo sé. Pero lo haré en mis términos. Esta vez, la historia la escribo yo. Estamos hablando de empresarios de alto nivel. Políticos. Y conexiones con gente peligrosa, dijo Álvaro, bajando la voz. ¿Gente peligrosa cómo? Preguntó Carmen. Hay indicios de vínculos con organizaciones criminales. Usan estos proyectos para limpiar dinero a gran escala. Una vez entras, no es tan fácil salir. ¿Y qué pretendíais hacer? Carmen no podía disimular su rabia. ¿Jugar a los mafiosos hasta jubilaros? ¿Convertiros en criminales de pleno derecho? La idea era terminar con este proyecto y alejarnos poco a poco, respondió Carlos. Reinvertir lo ganado en negocios legales. Empezar de cero. Eso nunca funciona, dijo Martina con frialdad. Mi padre era contable de un cártel en Sinaloa.
Dijo lo mismo. Un último trabajo y ya. Lo encontraron en una presa. Flotando. El silencio fue total. Cada uno absorbía lo que acababa de oír. El miedo, hasta entonces flotando en el aire, se convirtió en algo real. Algo físico. ¿Y ahora qué? Preguntó Carmen, mirando a su padre. Por primera vez, Álvaro parecía derrotado. Sin respuestas. No lo sé, hija. De verdad, no lo sé. Pero Carmen sí. Tenía una idea. Un plan. Uno que implicaba riesgos, sí. Pero también posibilidad de justicia. De cierre. Y no solo para ella. Domingo 8. Hotel Intercontinental, Paseo de la Castellana. La fachada iluminada. Coches negros. Trajes oscuros. Seguridad. Una furgoneta negra se detuvo discretamente en la entrada lateral. Carmen salió del asiento trasero. Iba impecable, traje sastre color vino, moño recogido, y un maletín de cuero bajo el brazo. Nerea al volante la miró por el retrovisor. ¿Estás segura? Ya no hay vuelta atrás, respondió Carmen, comprobando su teléfono. Todos están en posición. Es ahora o nunca. El plan había sido calculado al milímetro. Una supuesta reunión de emergencia convocada por Carmen en nombre de su padre, para resolver la crisis del proyecto Santa Fe. En realidad, era una trampa. Una elegante, peligrosa y necesaria trampa. En el Salón Castilla, decorado con sobriedad ejecutiva, ya esperaban varios asistentes: Mario, socio de Carlos, el abogado Jorge, 2 funcionarios del ayuntamiento, y un misterioso inversor extranjero, de rostro severo y manos cruzadas. Cuando Carmen entró, las miradas se alzaron confundidas. Carmen, qué sorpresa, balbuceó Mario. Pensábamos que tu padre lideraría esta reunión. Llegará en breve, respondió ella con una sonrisa templada. Pero mientras tanto podríamos ir adelantando algunos puntos clave, ¿no? Se sentó con elegancia, abrió su maletín y repartió carpetas. He estado revisando la documentación del proyecto Madrid Norte. Me han surgido algunas preguntas sobre las proyecciones fiscales. Nada preocupante todavía. El licenciado Jorge se movió incómodo en su silla. Uno de los funcionarios frunció el ceño. ¿No sabía que estabas involucrada formalmente? Preguntó el abogado precavido. Mi marido suele omitir ciertos detalles, respondió Carmen, clavando la mirada en Carlos, que acababa de entrar junto a Álvaro. Martina venía con ellos. La tensión se hizo tangible. ¿Y qué hace ella aquí? Preguntó Mario, señalando a Martina con incomodidad. La señorita Rivas es nuestra nueva asesora de comunicación, dijo Carmen con una sonrisa afilada. Dada la sensibilidad de este proyecto, necesitábamos a alguien con experiencia. Martina, impecablemente vestida, saludó con un leve gesto de cabeza. No dijo una palabra. En la sala reinaba la cortesía, pero también el miedo. Nadie sabía qué sabía Carmen exactamente. Ni cuántos documentos tenía. Ni a cuántos periodistas había contactado. Pero lo intuían. Cada gesto de Carmen, cada palabra medida, cada archivo sobre la mesa era una amenaza velada. Y entonces, el verdadero clímax comenzó. Señores, dijo Carmen al cerrar su carpeta, lo que ocurra después de esta noche dependerá de ustedes. ¿Qué estás insinuando? Preguntó el inversor, en perfecto castellano. Insinuando no. Advirtiendo. Sé lo que hay. Tengo todo respaldado. Grabaciones. Documentos. Copias. Si algo me ocurre a mí o a cualquiera de los que han colaborado conmigo, toda esa información irá directamente a los medios. Y créanme, es suficiente para tumbar a más de uno. Miró a su padre. Incluido a ti, papá. Álvaro cerró los ojos. Carlos tragó saliva. Pero aún hay una opción, añadió Carmen. Una salida limpia. Una confesión pactada. Una investigación con nombres, fechas y pruebas. Y una negociación con la fiscalía. Pero si alguno de ustedes intenta encubrirse, se acabó la protección. Silencio. La partida había cambiado. Ahora, Carmen tenía el control. Carlos parecía al borde del colapso. Llevaba el rostro gris, sudoroso, con los ojos vidriosos de alguien que ha vivido 48 horas de puro pánico. Sus manos temblaban.
Había envejecido 10 años en 2 días. Carmen se puso de pie. Su voz sonó Carmen decidida. Caballeros, antes de continuar, me gustaría presentarles a alguien más. Se giró hacia la puerta lateral. Esta se abrió con suavidad. Y entró una mujer de mediana edad, traje sobrio, carpeta en mano. Caminó con paso firme al centro del salón. Les presento a la Daniela, de la Fiscalía Anticorrupción. Silencio. Un silencio absoluto. Durante unos segundos nadie se movió. Hasta que como por reflejo varios de los presentes, funcionarios, abogados, inversores, se levantaron al mismo tiempo como si buscaran una salida. Pero ya era tarde. Las puertas principales se abrieron y entraron varios agentes federales, discretos pero visibles, portando credenciales y maletines. No había armas a la vista. Solo autoridad. Por favor, tomen asiento, dijo la fiscal Soto con voz tranquila, pero firme. Esto llevará un rato. Durante la siguiente hora, el salón del hotel se transformó en una sala de operaciones. La fiscal explicó que llevaban meses investigando el proyecto Madrid Norte como parte de una operación mayor contra el lavado de dinero inmobiliario. Pero no habían podido completar el rompecabezas, hasta ahora. Gracias a la colaboración de la señora Álvaro, dijo señalando a Carmen, hemos podido vincular documentos, transacciones, nombres y fechas clave que confirman la existencia de una red coordinada de corrupción. Mario tenía el rostro desencajado. Jorge derrotado. El inversor se mantenía en silencio, mascando furia detrás de su mandíbula apretada. Pero quien más impactó a Carmen fue su padre. Álvaro. El hombre que siempre había representado poder y control, ahora tenía una mezcla de orgullo y dolor. Carmen, susurró cuando los agentes comenzaron a tomar de menciones individualmente. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba saber si serías capaz de hacer lo correcto, respondió ella, sin apartar la mirada. Y porque sabía que intentarías protegerme, incluso si eso significaba seguir haciendo lo incorrecto. Álvaro bajó la cabeza. Asintió. ¿Sabes en lo que te has metido? Estas personas no olvidan. Su alcance va más allá de lo que imaginas. Lo sé. Por eso he negociado inmunidad para ti y para Carlos. Álvaro la miró atónito. ¿Después de lo que él te ha hecho? No lo hice por él. Lo hice por mí. Porque no quiero que el padre de mi hijo pase los próximos 20 años en prisión. ¿Tu hijo? Sí. Iba a contárselo en su cumpleaños. Pero luego llegaron los viajes de negocios y decidí esperar. Irónico, ¿no? Él pensaba dejarme. Yo pensaba darle una nueva vida. Álvaro se quebró. Por primera vez, la abrazó con sinceridad. Y con lágrimas en los ojos. Estoy aquí, hija. Y ahora sí, voy a hacer lo correcto. En una esquina del salón, Carlos respondía preguntas de un agente. Cruzó la mirada con Carmen solo por un segundo. No hubo palabras. Solo un gesto sutil. Un reconocimiento mudo de que todo había terminado. Que su historia se rompía allí, sin marcha atrás. Martina se acercó en silencio. Llevaba el pelo recogido, el rostro serio, los ojos más tristes que enfadados. ¿Y ahora qué? Preguntó. La fiscalía tiene todo lo necesario para tirar de la cuerda, respondió Carmen. Algunos irán a prisión. Otros pactarán. Pero la red caerá. Carmen me ha asegurado que tú y yo estamos protegidas. Martina bajó la mirada. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Carmen la miró. Ya no era la otra. No era la amante ni la traidora. Era solo otra víctima más de la misma mentira. Otra mujer atrapada en una red tejida por hombres que nunca imaginaron que alguien se atrevería a romperla. Volveré a mi trabajo. A reconstruir. A criar a este hijo que viene. A vivir mi vida con dignidad. Martina asintió. Luego, con un gesto tímido, le tendió la mano. Gracias por no dejarme sola. Carmen la tomó. Gracias a ti por ponerte de pie. Esa noche, mientras Madrid dormía bajo una lluvia suave, Carmen caminó por la acera mojada rumbo a su coche. No llevaba escolta. No llevaba miedo. Solo llevaba su historia. Su decisión. Ya no era la esposa engañada. Ni la hija obediente. Ni la editora distraída. Era Carmen.
Y esta vez, era ella quien escribía el final. Tengo envidia de ti, confesó Martina mientras recogía su bolso del respaldo de la silla. A pesar de todo, tienes algo que te empuja a seguir adelante. Un propósito. Una vida que reconstruir. Carmen la miró pensativa. ¿Sabes? En la revista estamos buscando a una nueva directora de comunicación. Alguien con tempel. Que sepa manejar situaciones delicadas. Alguien como tú. Martina abrió los ojos con asombro. ¿Me estás ofreciendo trabajo después de todo? Precisamente por todo, respondió Carmen con una sonrisa suave. Pocas personas han pasado por lo que tú pasaste y han tenido el valor de ponerse en pie. Eso es integridad. Y es justo lo que necesitamos. Martina tardó un momento en procesarlo. Luego asintió con los ojos húmedos, pero llenos de algo que no había sentido en semanas, esperanza. Esa noche, mientras los agentes escoltaban discretamente a los detenidos fuera del hotel, la lluvia volvió a caer sobre Madrid. Una cortina ligera, casi simbólica. Como si la ciudad intentara lavarse de mentiras, limpiar sus tejados de nombres corruptos y pasados oscuros. Carmen observaba desde la ventana de su habitación. Estaba alojada allí por recomendación de la fiscal Soto, al menos hasta que la situación se calmara. Desde su piso alto, las luces de la Castellana parpadeaban como luciérnagas modernas entre el cristal y el asfalto. El teléfono vibró. Era un mensaje de Nerea. Todo salió según lo planeado. Los medios empiezan a publicar mañana. Descansa. Te lo has ganado. Carmen sonrió. Cerró los ojos por un segundo. Luego una nueva notificación. Carlos. Nunca quise hacerte daño. Lo siento de verdad. Cuando estés lista, me gustaría hablar. Por ti. Por el niño. Carmen no respondió. Solo bajó la pantalla, dejó el teléfono sobre la mesita y colocó una mano suave sobre su vientre. Ya no tenía rabia. Ni miedo. Solo certeza. El futuro era incierto, sí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no lo temía. No era la vida que había planeado. Era una vida más honesta. Más valiente. Más suya. Una llamada equivocada. Un simple error. Eso fue lo que había desatado el terremoto. Una línea mal marcada que reveló secretos, rompió máscaras, desenterró verdades escondidas bajo capas de poder y apariencia. Pero también había hecho algo más, le había devuelto su voz. Su fuerza. Había empezado como la historia de una mujer engañada. Pero no terminó así. Terminó como la historia de una mujer que eligió la verdad, a pesar del dolor. Una mujer que se enfrentó a un sistema. Que perdonó lo que no olvidó. Que transformó una herida en una trinchera desde donde reconstruir. Mientras la ciudad dormía y la lluvia mojaba los tejados como una promesa, Carmen cerró los ojos. No sabía qué traería el amanecer. Pero sí sabía quién era cuando lo enfrentara. Y eso era suficiente. Porque la verdad, por dolorosa que fuera, siempre había sido su mejor venganza.